Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo García y hoy les voy a presentar el reto de la Fórmula 1. ¿En qué consiste este reto? Bueno, tenemos que diseñar un segmento de pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Nos dan un punto inicial y un punto final, en el cual tenemos que hacer una función cúbica, que esa va a ser prácticamente nuestro segmento de recta. Bueno, tiene requisitos. El primero es generar una función cúbica a partir de el punto final, el punto inicial y otros dos puntos propuestos que estén entre estos términos. Y tiene que tener una longitud de entre 3 kilómetros mínimo y máximo 5 kilómetros. El radio de curvatura en los puntos máximos y mínimos tienen que ser mayores a 100 metros y para que sean seguros, y tenemos que ubicar las gradas en una zona segura. Esto a partir de las zonas críticas que a continuación hablaré. ¿Qué obstáculos? Bueno, proponer dos puntos adicionales, que estos nos ayudarán a crear una función cúbica. Ese fue un gran problema. También teníamos que validar la longitud, que fuera entre 3 y 5 kilómetros, y varios errores de programación que nos fueron retrasando poco a poco. Bueno, ahí tenemos las cuatro coordenadas: punto inicial, punto 1 propuesto, punto 2 propuesto y punto final, que al final nos dieron esta función cúbica, que prácticamente es nuestro segmento de recta. Después tenemos el proceso. El proceso empieza generando la función cúbica a partir de, pues como ustedes pueden ver, de los puntos propuestos. Después se validan los requisitos que realmente cumpla con, que realmente esté dentro de los parámetros de longitud de curva y de radios de curvatura. ¿Qué otro aspecto se tomó en consideración en el proceso? Bueno, los puntos de derrape. Se generaron a partir de los puntos máximos y mínimos y con la recta de la ecuación tangente. Después, a partir de eso, teníamos la zona crítica, se vio una zona segura, por así decirlo, que es a 20 metros a partir del punto de derrape. Ahí se ubicaron las gradas y que adelante verán. Y finalmente se hizo una simulación para comprobar todos los parámetros y ver de que todo en nuestro segmento sea seguro para el piloto y para el público. Estos fueron los resultados. Esa es nuestra función cúbica: la longitud de la curva, los puntos máximos y mínimos, los puntos de derrape y los puntos establecidos. Usamos el modelo de Ferrari porque nuestro personaje es Francesco Virgolini y es un Ferrari de Fórmula 1. Ocupamos el Ferrari 2022, que es el modelo F175. Su peso es de 800 kilogramos y su velocidad promedio es de 300 kilómetros por hora. Nosotros utilizamos esta velocidad para la modelación. La modelación se hizo en la herramienta de MATLAB, y antes quisiera hacer un análisis físico-matemático. Cuando el auto está en una línea tan recta, que es en la izquierda, su fuerza resultante va en el eje X positivo. En el eje X negativo va la fuerza de fricción. En el eje Y positivo va la fuerza normal, que es perpendicular al piso. Y en el eje Y negativo va el peso, que es masa por gravedad. Y ya cuando el coche empieza a derraparse en una curva, tenemos que en el eje Y positivo tenemos la fuerza resultante hacia la izquierda en el X, y tenemos la aceleración tangencial y la velocidad. En el eje X positivo tenemos la fricción y la aceleración centrípeta. Y para en el eje X negativo tenemos la fuerza centrípeta que está jalando el coche. Teniendo esto, vamos a empezar con lo de MATLAB. Primero ahí tenemos que definir los parámetros en variables, los puntos propuestos, crear ahora sí que prácticamente la ecuación, la función cúbica. Se hace la función cúbica y obtenemos los coeficientes. Después se valida con este código, se valida a través del método numérico de trapecio. Se valida que realmente la función de la curva sí tenga una longitud dentro de los parámetros, y también se valida el radio de curvatura. La zona crítica: se sacan primero puntos máximos y mínimos, se calculan puntos de inflexión, se calculan los puntos de derrape y se hacen funciones para calcular exactamente en qué lugares son las zonas donde el coche se derraparía y sería realmente una zona crítica. Aquí se calculan los puntos donde se derrapa, tanto en el máximo como en el mínimo. Posterior a esto, se colocan las gradas con este programa, que ahorita van a ver en los resultados. Con este programa prácticamente es dibujar las gradas
en la zona segura, en la grada, en el máximo y en el mínimo. Y con este podemos calcular ahora sí que la aceleración, la velocidad en el punto X, en el punto Y, o sea, la posición, y también la pérdida de calor. Todo esto es un análisis del auto. Y finalmente tenemos este programa para hacer la animación y que el coche ahora sí que vaya como un puntito a través de todo el segmento y se pueda simular correctamente todo. Este es el resultado de la función cúbica. Aquí tenemos la validación que pasa por el punto inicial, por el punto final. Aquí tenemos ya trazadas en el punto máximo, que es el izquierdo, las gradas, que es el recuadro verde. En la imagen de la derecha, las gradas en el punto mínimo. El asterisco rojo es el punto de derrape, que ahí sería la zona crítica. Y finalmente tenemos la animación del programa. Ahí va calculando la pérdida de calor. La pérdida de calor es más grande cuando se acerca a los puntos máximos y a los puntos mínimos, ya que tiene que frenar y ahí hay una pérdida de calor mayor que si fuera en una recta grande, por así decirlo. Muchas gracias.